Gracias y paz, hermanos, sea para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene dos partes. El mensaje es largo y debido a que el mensaje es largo, si me ponen la pantalla ya. Debido a que el mensaje es largo, tenemos que dividirlo en dos partes. Quiere decir, una va a venir en este momento, en esta prédica de hoy, el mensaje de Dios, y habrá una segunda parte, que es un tema que, por el respeto del tiempo, lógicamente, y no atropellar el mensaje, lo quisimos dividir en dos. El mensaje tiene el nombre, bueno, miren, hermoso esto, porque este es el ejemplo de las cosas que está pasando en los cielos y que llegó a la tierra. Y el mensaje de hoy se llama Victoria ante la tentación. Para poder hablar de esto, y este es el uno de dos, ahora sí, gloria a Dios. Victoria ante la tentación. Déjalo ahí, en la segunda, perfectamente en la segunda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que vemos se habla sobre una batalla. Es una guerra que se mantiene desde el inicio hasta el fin. Y que no inició en la tierra, sino inició en los cielos. Por lo tanto, nosotros vivimos en constante conflicto. Y si vemos en Efesios, por favor tengan sus Biblias en sus manos, porque habrán citas bíblicas que no las voy a mostrar aquí, sino que las voy a mencionar. Y es importante que cada vez que hablemos sobre una cita bíblica, todo el mundo busque sus escrituras, busque la Biblia y verifique que lo que estamos diciendo aquí es palabra de verdad. Y van a saber por qué estoy siendo tan específico al respecto. En Efesios 6, del 12 al 13 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Fíjense que dice estar firmes. No avanzando, sino estar firmes. Y es importante tener esto presente porque a veces no queremos mover más de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando el Señor habla de resistir al enemigo, habla de estar firmes. De estar con las bases bien claras sobre el suelo, ¿verdad? Y en el aspecto espiritual estar firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios en Génesis empieza con un conflicto espiritual entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y empieza mucho, bueno, ya en Génesis estamos hablando de cuando esa batalla que se genera y que inicia en los cielos toca la tierra y entra a la tierra. Y nos vamos a dar cuenta en este sentido lo importante que es estar apercibidos. El gran problema es que no hablamos lo suficiente, muchas veces desde el púlpito, para saber que estamos en una guerra permanente. Una guerra permanente sobrenatural que ha tocado la tierra y que nos toca a nosotros estar apercibidos para poder actuar en consecuencia y resistir al maligno. Y esto a veces no queremos hablar de eso. Es un tema que a veces nos da temor de hablar de guerra espiritual y se deja como un ministerio solamente, y a veces llamamos al ministerio de guerra espiritual y tenemos siervos y siervas ahí bien fortalecidos, porque hay que estar bien fortalecidos en la palabra de verdad para poder resistir. Pero hermanos amados, cada uno de nosotros somos parte de esa guerra y somos soldados, y como soldados tenemos que estar preparados. Y como nosotros, cuando vino la última vez el pastor David de Greco, me hizo un comentario cuando lo estábamos llegando al hotel y me dijo, ¿sabes qué me ha impresionado de la iglesia Buenas Nuevas? Es una iglesia de familia. Usted ve muchas iglesias, y allá en Estados Unidos vemos muchas iglesias y vemos el 80% de mujeres y el 20% de hombres y pocos niños y niñas. Sin embargo, Dios le ha placido que esta sea una iglesia con una visión familiar.
Y al ser una iglesia familiar, por eso el pastor está tan emocionado con las bodas, porque seguimos viendo la bendición del Señor de crear nuevas familias, que es una base fundamental de lo que Dios hizo en el Edén, cuando hizo la primera boda entre Adán y Eva. Y esto de la guerra espiritual es algo que tenemos que hablarlo. ¿Y por qué hablo de la familia? Porque tenemos que hablarlo dentro de nuestros hogares. No tengamos temor de decir las cosas a nuestros hijos a través de que ellos conozcan la palabra. Quiere decir que esta batalla empieza en los cielos y va avanzando. Y esta guerra espiritual es importante porque todos estamos involucrados en ella. La gran diferencia es si estamos del lado ganador o del lado que ya perdió. Porque la victoria ya fue sellada en la cruz. Y tenemos una gran ventaja. Aquellos personajes del Antiguo Testamento no vieron o no tienen la historia, sino que solamente veían la palabra profética de lo que iba a pasar en la cruz. Pero nosotros hoy en día tenemos el privilegio de saberlo a través de la historia real de que ya eso se concretó en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sellando la derrota del enemigo. Pero tenemos que saber que el que dirige esta batalla es el Señor. Oigan bien, el Señor dirige la batalla y pone los tiempos y los eventos en los tiempos. Y Él es el artífice de cómo se va desarrollando esta batalla. Y en eso tenemos que estar claros para que no estemos perdidos, porque lo que más le interesa al enemigo es que estemos perdidos. Perfecto. ¿Cuándo empieza esa guerra espiritual? Bueno, tenemos dos menciones, pero creo que esta es la más clara, porque la tenemos en Isaías capítulo 14 y Ezequiel en el 28, donde hablamos del rey de Tiro. Pero vamos a leer lo que dice Isaías 14, 12. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Una criatura creada por Dios desafía a Dios. Y es ahí donde empieza la verdadera batalla. En los cielos, una batalla entre el reino de Dios y el reino del mal, donde un ángel se subleva y se habla y va describiendo claramente quién era Lucifer, un ángel hermoso, con una serie de condiciones que Dios le había dado, pero que lo obnubiló. Y en ese momento se creyó en la potestad de poder estar y ansiar estar por encima del Dios creador. Y la rebelión fue tal que dice la palabra que 1/3 de esos ángeles cayeron también con él. 1/3. ¡Wow! Quiere decir que nosotros tenemos que estar claros de esa revelación. Y lo dice la palabra. Estamos viviendo en batalla que empezó en los cielos. Pero ahora vamos a ver que en el capítulo número 3, si en algún momento me deja pasar el capítulo número 3. Hermano, la próxima. Perfecto. 1, 2. Ya. Tenemos que hablar de qué. Tenemos que hablar de la primera caída. Y en esa primera caída tenemos que leer lo que dice Génesis 3. Vamos a ver lo que dice Génesis 3. Pensando en el versículo número 1, dice:
La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es interesante desde el mismo principio. Ahora vamos a buscar, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver qué ciertamente dijo el Señor. Primero se lo dio a Adán. Y dice, y le dio este mandato, 2:16, dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Dice solamente, no deberás comer. El día que comas, de él comas, ciertamente morirás. Vamos a ver la diferencia entre lo que está aquí. Lo primero, la serpiente más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había creado, no está ahí por casualidad. Está hablando claramente desde ese momento, diciendo, el enemigo al que nosotros enfrentamos es astuto. Más astuto que todos los animales creados en el jardín. Tenemos que estar claros, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Porque si no lo conocemos, él va en ventaja. Pero el Señor en su palabra nos hace ver claramente que es un enemigo astuto. Y como astuto utiliza estrategias para hacer la guerra. Entonces dice, y le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Primer asunto, distorsión de la palabra. Porque el Señor, si nos vamos al 2:6, 16, dice, no comerán de ningún árbol del huerto. Oigan bien, dice, solamente de un árbol no comerán. Pero él lo primero que hace es trastocar la palabra. ¿Por qué? Porque con sencilla y sutilezas, utilizando las palabras que están en las escrituras de Dios, pero alterándola a su conveniencia, crea confusión y a la vez son medias verdades que son más fáciles de crear confusión y de hacer a las personas creer que son las palabras de Dios. Ahí está la astucia. ¿Desde cuántos púlpitos no han surgido falsas doctrinas sencillamente por pequeñas alteraciones de lo que dice la palabra de Dios? Por eso el Señor dice, leer, escudriñad las escrituras y meditar sobre ellas. Por eso en nuestros hogares la lectura de la palabra debe ser algo metódico, algo que debemos hacer cada día y crear la conciencia en nuestros hijos, que son los principales afectados si no nos ven a nosotros dando dirección a través de lo que dice la palabra. Segundo elemento interesante que se revela aquí. ¿A quién busca la serpiente? Es interesante, no va directamente a quién, no va a Adán, va a Eva. Si somos estrictos en lo que vemos en la palabra, vemos en el 2:16, ¿verdad que sí? En el 2:16 dice primero, en el 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara.
Y después que viene y le dio el mandato, puede comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, el bien y el mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente, y subrayo, ciertamente morirás. Luego el Señor, posteriormente dice, luego el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que entonces ese mandato se lo da el Señor primero a Adán. Eva no estaba presente. Y ahí es que es interesante ver acá que él se le acerca a Eva y le dice lo que Dios, toma la palabra de Dios y la distorsiona. No comerán ningún árbol del huerto. La mujer, oigan bien, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Claro. Pero miren lo que dice en el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Ahí hay dos variaciones de la palabra. En ningún momento el Señor dice, no lo tocarán. Dice, no lo comerán. Otra alteración. La misma Eva empieza a alterar la palabra de Dios. Es probable que en el comentar entre Adán y Eva habrán dicho, como no debemos comer de ese árbol, ni siquiera debamos ponerle la mano. Pero lo que dice posterior dice, para que no mueran, y le extrae, ciertamente morirás. Que es lo que dice en el 2:16. Otra variación de la palabra donde ciertamente es algo indudable y es algo concreto, específico, invariable. Ciertamente. Cuando dice no morirás, deja cierta duda. No es tan categórico como ciertamente, no hay alternativa. Otra variación de la palabra. Fíjense cómo la caída en Génesis 3 está fundamentado en el manejo de lo que Dios ha establecido a través de su palabra de una manera tal que se distorsiona la palabra. Hermanos amados, ¿cuántas personas no utilizan la palabra de Dios a su antojo? Fuera de contexto. Leyendo un versículo que tiene dos partes y solamente tomamos la primera y no la segunda, o tomamos la segunda y no la primera. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque pensamos que nos conviene, pero es todo lo contrario. Cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que no nos conviene. Lo que pasa es que no tenemos la sabiduría de entender otras cosas que vamos a hablar y que son enemigos de nosotros, que están dentro de nosotros después de la caída del Edén. Entonces, es importante entender la segunda parte. Vamos a ver qué dice la segunda parte en el 3:5. Dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, igual que todos los demás árboles que estaban ahí, eran buenos y apetecibles a comer, y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si ustedes ven lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 12, entonces entendemos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La consecuencia de esa desobediencia creó una consecuencia devastadora para toda la descendencia de Adán y Eva.
que somos nosotros. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás tiene estrategias. Es astuto. Y la primera estrategia que utilizó fue distorsionar la palabra. Que ya lo dijimos, ¿verdad que sí? Pero la segunda estrategia que utilizó, ¿saben cuál fue? Cuestionar el carácter de Dios. ¡Wow! ¿Cómo así? Cuando él dice en el 3:5, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ha desafiado el carácter de Dios, lo distorsionó. ¿Por qué? Porque habló de un Dios que no quiere lo mejor para su creación. Y en este caso, Adán y Eva, que lo creó a imagen y semejanza de él. Imagínense si era en alta estima que lo creó a imagen y semejanza. Y entonces se dejan engañar diciéndole, no. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Y serán como Dios. O sea, ya ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. Ellos reflejaban a Dios, eran un espejo donde tú podías ver a Dios, porque la naturaleza de Dios estaba reflejada en Adán y Eva. Y ellos no le dieron valor y prefirieron escuchar y permitir ser tentados. Yo quiero que ustedes entiendan claro. Muchas veces decimos, no, porque Satanás me hizo hacer esto o lo otro. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Son decisiones que nosotros tomamos. Ponga la responsabilidad donde va. Por eso, lo primero que hizo después Adán, ¿qué fue lo que dijo? No, porque esa mujer que tú me diste. Irresponsable. Pero cuando la vio, dijo, mujer buena, de mis huesos le voy a llamar varona, porque del varón vino. Ahí sí estaba bien, ¿verdad que sí? Pero cuando él tomó una decisión que perjudicó, entonces le echa la culpa a otro. Ah, qué bien. Y sobre todo que a ti fue que te dijeron. De primera instancia, a ti fue que te dieron el mandato de primera instancia. Entonces tú lo sueltas. Ah, qué bien. No es así. Fíjense que muchas veces, y le digo a los cónyuges, muchas veces Satanás va a llegar a través de nuestras personas más cercanas. Si no, acuérdense en Mateo 6 con Pablo, lo que pasó, ¿se acuerdan? Pedro, perdón. Cuando él le había dicho, el Señor le había dicho, mira, voy a sufrir, va a pasar esto con los ancianos, voy a tener que sufrir y voy a tener que ser sacrificado. Y Pedro le dice, no, Señor, que Dios no permita, el Señor no permita que tal cosa pase, suceda. Y dice, apartados de mí, Satanás. Entonces, si probablemente, y aquí estamos especulando y lo decimos claro, probablemente si la serpiente hubiera ido directamente a donde Adán, a lo mejor iba a ser demasiado, ¿verdad? Iba a ser demasiado obvio. ¿Pero qué hizo? Cogió a la mujer y a través de la mujer le lleva el regalo envenenado y él muerde el regalo envenenado porque entendía que venía de alguien de quien tenía mucha confianza. ¿Está claro eso, hermanos amados? Entonces, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que verlo claramente. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es tentación y prueba. Resulta que la palabra de Dios habla acerca de tentación o prueba, siempre utiliza el mismo término en griego que es pierazo. Un vocablo griego que significa tentar o probar. ¿Cómo así? Si es el mismo término griego.
¿Y cómo yo sé cuándo se utiliza la palabra en el contexto de tentar y cuándo se utiliza en el contexto de probar? Bueno, ahí hay una definición. La tentación es una circunstancia cuyo propósito fundamental es hacernos caer. ¿Está claro? En el contexto en que es utilizada para hacernos caer, entonces es una tentación, con un objetivo de destrucción. Ahí es tentación. Dice Santiago capítulo 1 versículo 3, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal porque la esencia de Dios es el bien. Y nos vamos a dar cuenta que la tentación tiene mucho que ver con lo que está dentro de mí. ¿Está claro? Entonces, Dios no puede ser tentado porque la esencia de Dios es el bien. Y ahí tú no vas a encontrar dónde agarrar nada. Ni Dios, el propósito de Dios no es destruir a nadie. Por eso Dios no tienta a nadie. En eso tenemos que estar claros. Sí, Dios prueba, pero vamos a ver la diferencia entre tentación y prueba o tribulación. Sino que, y dice en el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Vamos a ver lo que es prueba. La prueba es una circunstancia que Dios ha creado con el propósito de forjar nuestro carácter, probando nuestra fidelidad y desarrollar nuestra fe, llevándonos a un mayor nivel de madurez e intimidad con Él. Es un propósito bueno. Entonces las pruebas y las tribulaciones, que son difíciles, pero son necesarias para forjar nuestro carácter y llevarnos a un nivel de mayor dependencia a Dios y desarrollar nuestra fe. Ahí está la diferencia entre prueba y tentación. La tentación viene por lo que pasa en nuestras pasiones internas y las pruebas vienen de Dios. ¿Para qué? Para trabajar el carácter y crear una mayor dependencia de Dios a través de la fe y restablecerlo y llevarlo al diseño original. Entonces la diferencia entre prueba y tentación está fundamentada en lo que cada una de ellas persigue. Bien. Muy bien. Entonces, cuando cae la caída en Génesis, que se relata en Génesis, la caída del hombre, ¿qué es lo que hace? Cambia la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque ya no refleja claramente a Dios, a imagen y semejanza, sino que distorsiona lo que hay dentro del hombre. ¿Y qué pasa? Lo refleja a sí mismo. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, en la caída, mientras nosotros, el que veía a Adán y Eva, podía ver la naturaleza de Dios, después de la caída, cuando tú ves al hombre, ves la naturaleza propia del hombre, que está centrada en él y que desplaza la imagen y semejanza de Dios en la visual, empañándolo. ¿Y quién se entrona aquí? Nosotros mismos. ¿Y qué pasa ahí? De ahí viene el egoísmo. ¡Wow! El hombre en gran manera es egoísta como consecuencia de la naturaleza caída. Oigan bien, el hombre en gran manera es egoísta como consecuencia de la naturaleza caída, aún habiendo aceptado al Señor Jesucristo. Es nuestra gran lucha. Si no, ¿por qué tanta gente vuelve y cae en el egoísmo? Creemos que tenemos los dones y que estos dones nos sirven y Dios nos dio esos dones a nosotros porque son meritorios para nosotros. Y las grandes cosas que Dios hace de nosotros nos hace ser más espirituales que otros. Por lo tanto, cuando le diga a su cónyuge, usted es medio egoísta,
Diga, ciertamente, déjame pensar en ello y orar para que el Señor entregara esa parte de mi vida y no sencillamente negarlo. Porque el proceso de negarlo no nos permite confesarlo y confesarlo, declararlo, y en ese momento es que le entregamos al Señor esa área de nuestras vidas y el Espíritu de Dios con el cual hemos sido sellados para salvación entrona y toma esa parte de nuestra vida en control y somete la carne. Por lo tanto, hermanos amados, el haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y ser sellados por el Espíritu Santo no ha terminado la batalla. Todo lo contrario, ahora somos más centro de la batalla y estamos en la línea del frente. ¿Por qué? Porque los que están caminando para obedecer al Señor y la expansión del reino, ¿quién va a ser el primero? Son los objetivos número uno de Satanás. ¿Por qué? Porque si usted va a la calle a predicar, él lo que tiene que hacer es destruirte a ti para que tú no salgas a las calles a predicar. Ni que tú seas un buen testimonio a través del fruto del Espíritu. ¿Qué él quiere? Destruirte. Entonces tenemos que estar apercibidos, hermanos. No creamos que porque hemos pasado por el proceso de la aceptación es un propósito donde dice que tenemos que tomar la armadura, el yelmo y la espada. Por lo tanto, es importante que hablemos más de que estamos en guerra permanente espiritual, para que no seamos confundidos. Y entonces, cuando tú estás confundido, te descuidas. Y cuando te descuidan, te atacan y te destruyen. Y continuamos. Yo doy gracias a Dios por algo que está pasando ahora y es el Señor que lo está haciendo. Pero yo después los digo, se lo comento a ustedes. Debemos manejar con precisión la palabra de Dios. Primer elemento. No puede ir a la guerra sin la espada. Como decía la hermana, dice la Biblia. Claro, de ahí es que tenemos que partir. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Con qué voy a responder lo que viene? Con la palabra de Dios. Y la segunda versión, la segunda parte de este mensaje tiene que ver con la victoria, porque aquí estamos hablando de la caída. Pero vamos a ver qué pasó con el segundo Adán. Y lo pongo en pausa. Continuará. Pero bien. Entonces, recuerden, Satanás va a utilizar distorsionar la palabra. Todo lo que se diga en este púlpito y en todos los púlpitos, donde quiera que usted vaya y escuche, predica y busque por YouTube, tenga mucho cuidado lo que escucha. Tenga mucho cuidado lo que escucha. Sea crítico sobre lo que está escuchando. No lo reciba todo. No todo lo que se dice de aquí, y cuando digo aquí no estoy hablando de este específicamente, sino de los púlpitos, es verdad. Porque muchas veces queremos agregarle, como hizo Eva, a la palabra pequeñas cosas. Señores, en función de eso, le comento, fue que los fariseos empezaron a crear leyes de hombres y leyes de hombres y leyes de hombres y leyes de hombres sobre la palabra de Dios, que es suficiente. Es agregándole a la palabra. Y llegaba un momento que eran tan onerosas esas leyes, gravosas en grado extremo, que no reflejaban el verdadero mandato del Señor. Leyes que se acostumbraban, como el divorcio, el repudio de la mujer. Y decía, pero desde el principio no fue así. Es decir, la palabra original no dice que el hombre puede repudiar a su mujer. No es el propósito de Dios en las Escrituras. ¡Wow! Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que acostumbrarnos. Miren, se lo voy a decir, hermanos amados. Vengan aquí a los cultos con sus Biblias, ya sean electrónicas o manuales. Yo sé que al pastor le gustan a mí me gustan también yo vengo con la mía física.
Pero venga con la que usted quiera, pero venga con una. Porque a veces estamos hablando algo y usted se va a mover, el Espíritu lo va a mover, le dice, pero espérate, búscate esta otra parte para que tú veas cómo se conecta. Y el Espíritu te va ministrando ahí sobre la palabra. Y tú vas confirmando, déjame ver si lo que dijo es eso. Y déjame ver en esta versión y en esta otra versión, porque ustedes saben que en las traducciones hay algunos problemillas. Pero las escrituras originales de Dios son infalibles. Y tenemos que aprender a trabajar con eso. Entonces, en 2 de Timoteo, ¿qué dice el Señor? Capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Muchos venimos a la iglesia y escuchamos y no vemos la Biblia y vimos ese verso y dice, mira qué bien, 2 de Timoteo 2:15, qué bueno, ya ahí lo vimos y entonces, pero leí 2:14, 2:15, 2:16, leí el capítulo 2 completo. Acuérdense que todo está dentro de un contexto. Debemos ver antes y después el contexto, la forma de redacción, entender el libro como es, que hay muchas informaciones sobre el contexto histórico, el contexto social, etcétera, etcétera, en ese momento y qué significaba dentro de ese contexto lo que se hablaba. Y nos lleva a ¿qué? A entender las estrategias del enemigo, que son dos: presentándonos beneficios y ocultando las consecuencias. Fíjense que Satanás le dijo a Eva, mira, cuando tú te comas ese fruto, tú vas a ser igual que Dios. Eso es el primero, el beneficio. Y lo segundo que fue, le dije, ciertamente, cogió lo mismo que dijo el Señor, ciertamente, pero lo negó, no morirás. Mientras el Señor le decía, ciertamente morirás, Él lo cambió a ciertamente no morirás. Y sobre todo por las pasiones, el autoengaño. Nosotros tendemos a autoengañarnos por las pasiones. Y esas pasiones nos llevan a otro elemento. Elías, tú puedes ir subiendo, que me voy a coger 5 minutos, pero puedes ir subiendo, no te me sientas mal por eso. Yo sé que me toca por disciplina. Pero ¿qué significa eso? Que la meta del enemigo es ¿qué? Cambiar nuestra mente. La batalla es en la mente que se da. Y el propósito del enemigo es cambiar nuestra mente. La manera como pensamos. Dice en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Todo lo que está pasando dentro de nosotros está en la mente. Tenemos que ser cuidadosos en los pensamientos. Por eso es la palabra, todo lo que es bueno, todo lo que es digno. En eso pensar. Quiere decir, lo que nosotros, el diálogo interior que tenemos permanente, hay que cuidarlo. El diálogo interior es aquello que usted está pensando. Y a veces usted está pensando y se deja llevar por los pensamientos. Cuidadito para dónde van esos pensamientos. Porque dice, desde que pensaste en eso, pecaste. La infidelidad empieza desde que llegó a tu mente y pensaste en ella y codiciaste a una mujer. Ya pecaste, ya no tuviste que consumar el acto. Entonces, ¿el pecado de dónde viene? De adentro hacia afuera. Satanás está afuera. Y usted dice, no, porque me tentó Satanás y yo... No. Satanás lo que hizo fue que tocó fibras aquí adentro. Y permitió que esas fibras que están ahí adentro, jugó con ella, te creó en la mente una serie de situaciones y tú caíste por falta de percepción, de perfección en el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, hermanos míos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Siempre hablamos de Satanás. Hay dos enemigos más, que son las herramientas que usa Satanás. La carne, que está en nosotros. El mundo, que es aquellas corrientes de filosofía, corrientes de ideas y pensamientos que están en el mundo. Y lógicamente él atrás. Y él juega con la carne y con el mundo. Por eso hablamos de ideología de género, para tratar de destruir la familia, porque él no va a venir y le va a decir, destruyan la familia. No, él es muy astuto y sutil.
sino que pone una corriente de pensamiento y dice, ah, no, lo que pasa es que la gente tiene una identidad y tiene el derecho de asumir una identidad, la que le dé la gana. ¿Cómo así? Y aquí hicimos una prédica de la identidad. Que por cierto, mi esposa me estaba recordando que esa película que vamos a dar el martes, cuando el Señor está en la cama, que de hecho hay una parte del segmento que le habla cuál es tu identidad. Nos perdemos de que cuál es nuestra identidad. Y Satanás perfectamente te pone a jugar con la identidad. Corriente de pensamiento como los pro aborto, destrucción de la vida. ¿Y cuál es la mente que le pone? Porque abortar per se, si no darle algún marco de sofisma al tema, es decir, de confusión, no es tan fácil convencer a la mujer que tenga un aborto, destruir una vida. Pero le dicen, no, pero el cuerpo es tuyo. Y tú tienes derecho sobre ese cuerpo. Y como tú tienes derecho sobre ese cuerpo, tú puedes tomar la decisión. Pero cuando tuvimos el placer, cuando fuimos a tener las relaciones, ya sean fuera del matrimonio, pero también hay aborto, y hay aborto dentro del matrimonio, para que lo sepan, porque deciden que económicamente no podemos, porque esta situación no es el momento. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia adentro. Somos egoístas. Cuando habla de que el cuerpo es tuyo y tú tienes derecho sobre él y nadie más lo puede hacer, ¿qué hace Satanás? Exacerba el egoísmo, parte de la naturaleza caída. Entonces toda esta corriente del mundo, ¿qué es lo que hace? Lo va creando para crear confusión. Y empieza la lucha de ideología y nosotros los cristianos tímidamente combatimos y no nos mantenemos firmes. Y nos damos cuenta de que corrientes como LGBT tienen un impacto, son minoría en el mundo y tienen un impacto que avasalla a la mayoría. Eso no tiene sentido, que va cambiando hasta nuestras leyes. ¿Cómo es posible que estemos ciegos ante las amenazas contra la familia, contra la dignidad de lo que Dios nos dio? Wow. Y es por ello que también tenemos que entender la carne. La mente del hombre sufrió la caída como tal y tuvo consecuencias. Dice en 1 Pedro capítulo 2:11, dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esa es la carne. Y a los cristianos, y si nos vamos a Romanos, cuando Pablo dice, Dios, Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es el enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley, pues ni siquiera puede hacerlo. Wow, yo les digo lo siguiente, hermanos amados, la carne es nuestro peor enemigo, no Satanás. Porque Satanás lo que hace es que juega con nuestra carne. Porque de frente no nos va a golpear. Pero a través de motivar esas pasiones que tenemos en nuestros corazones, que son el resultado de una naturaleza caída, juega con nuestras mentes y nos pone, porque estamos pensando en los placeres. En placeres que Dios permitió que hubieran placeres positivos y buenos. Pero estamos buscando los placeres de la naturaleza caída, que son pecaminosos. Y nos justificamos. Nos justificamos para poder estar en ello y no pensamos en las consecuencias. Minimizamos las consecuencias. Wow, la carne es débil, caí, pero me vuelvo a levantar. No hay problema, porque Dios me va a perdonar. Y jugamos con eso y practicamos el pecado. Y dice la palabra que los que practican en el pecado no serán salvos. Y con esto termino para presentarles que esto no termina aquí. Para despedirnos, yo quisiera que
Nos pongamos sobre nuestros pies. Yo creo que ninguna prédica o enseñanza debe terminar sin una conversación con Dios. Porque si no, nos vamos con un conocimiento, pero no lo interiorizamos al corazón y decimos, ¿sabe, Padre? Padre amado, Padre bueno, Padre creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ella hay, creador de nosotros. Tu esencia es buena, Padre. Tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por esta palabra que me saca de las tinieblas en mi mente y me lleva a la luz, que me hace estar apercibido de lo que está pasando en la batalla, en la guerra espiritual y de la cual yo soy parte, no por elección, sino porque está pasando. Estoy ahí desde la caída. Nacimos como consecuencia del pecado original. Hemos caído con nuestra visión oscura. Pero a ti te ha placido manifestarte y revelarte en nuestras vidas para que nuestros hijos, para que nuestros ojos se abran y conociéramos la verdad y la verdad nos haga libre. Mi amado Dios, te pido hoy, desde el fondo de mi corazón, primero perdón por haber estado apático a la lectura, a escudriñar y a profundizar y a meditar en tu palabra. A partir de hoy, te pido, mi amado Dios, que como tú me sellaste con el Espíritu Santo, desarrolles una pasión renovada dentro de mí para amar tu palabra, para profundizar en tu palabra, para poder, todo pensamiento que no viene de ti, poder tener el discernimiento y contestarlo y contrarrestarlo con la verdad de tus palabras. No quiero continuar en las tinieblas, Señor. No quiero continuar empañado. Te entrego las áreas de mi vida que no te he entregado. Revélame las que no conozco para también entregártelas. Y de esa manera, y solo de esa manera, tendrás el verdadero control de mi vida y la verdadera herramienta y fuerza que destruye a mis enemigos, empezando por la concupiscencia y mi carne, para estar sometidas por el Espíritu de Dios y tomar las decisiones correctas que me permitan reflejar primero en mi casa, con mi familia, tu presencia y el fruto del Espíritu, y después esto se extienda a todos aquellos que están rodeándome, en mi trabajo, en mi iglesia y en todos aquellos que nos conocen, para que seamos un verdadero reflejo de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso y dulce de tu amado Hijo, que se sacrificó en la cruz por mí y por ti, por cada uno de nosotros, para que hoy pudiéramos entrar al lugar santísimo y clamar: Abba, Padre, he aquí, quita de mí toda iniquidad para servirte en verdad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga.